Bienvenido a Cocina para Estudiantes. Nosotros tenemos recetas fáciles y deliciosas. Somos estudiantes y nos encanta hornear. Me llamo Emma. Me llamo Lacey. Me llamo Simona. Me llamo Kelsey. Hoy estamos preparando galetas con chocolate mexicano. La planta de chocolate es el de mexicano. En mexicano, las personas usan el chocolate como un ingrediente en muchos alimentos. Este chocolate tiene mucho azúcar y canela. Es muy pequeño. Primero voy a calentar el horno de 350. Aquí están los ingredientes para las galletas. 2 vasos de harina, media cucharada de levadura en polvo, una barra de mantequilla, un pellizco de sal, 1 y 1/4 vasos de azúcar marrón, un huevo y un vaso de chocolate mexicano. Voy a mezclar la harina, la sal y el polvo para hornear. Emma y yo mezclaremos todos los ingredientes. Muy bien, Lacey. Mientras Lacey mezcla la harina, la sal y la levadura en polvo, voy a mezclar la mantequilla, el huevo y azúcar marrón. Ahora combinamos todos los ingredientes. La mezcla se está convirtiendo en una masa. Ahora que ha formado la masa, la pasaremos a Kelsey. Ahora voy a mezclar el chocolate mexicano con la masa. Primero añado el chocolate a la masa. Entonces lo mezclo con las manos. Luego pongo las masas en el sartén a 2 partes aparte. Finalmente lo pongo en el horno por 10 minutos. Mientras las galletas son en el horno, queremos decirte sobre la historia y cultura del chocolate en México. El chocolate se produce del árbol de siembra cacao, cual es creciendo en muchas partes de México y América del Sur. El nombre científico del chocolate es siembra, que significa comida de los dioses. Este nombre es muy importante en la cultura de México. Chocolate fue utilizado como dinero. El pueblo azteca pagamos impuestos con chocolate. Chocolate 50 fue llevado a España. El chocolate era muy caro. Los ricos se beben chocolate a la taza. El Día de los Muertos en México es un día feriado para los vivos para recordar a sus parientes difuntos, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Las lápidas de los difuntos están decoradas con ofrendas tal como alimentos y bebidas. Estos a menudo incluyen bebidas de chocolate, pollo con salsa de mole de chocolate y los cráneos de chocolate con los nombres de los muertos escritos en ellos. Hoy, chocolate está en todas partes. Cuando terminen las galletas, tomar del sartén del horno
y voy a dejarse enfriar. Pongo las galletas en un plato y los sirve mientras están calientes. Las galletas de chocolate mexicano son también buenas con leche. Estas galletas son muy buenas. Yo puedo probar la canela, pero la galleta es muy dulce. Muy bien. Estas son mis galletas favoritas. Gracias por estar con nosotros en la cocina para los estudiantes. Por favor, vengan otra vez. Hasta luego. Adiós.